Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Imagínese qué pasaría si la glorificación no comenzara en la tumba, sino comenzara en la mente. ¿Qué pasaría si Dios estuviera preparando tu cuerpo glorificado, comenzando por tu forma de pensar? Porque la Biblia nunca dice transforma tu cuerpo y cambia tu vida. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza en el entendimiento. Antes de cambiar el cuerpo, Dios cambia nuestra mente. Antes de glorificar la materia, Dios restaura nuestra percepción. Esto es Verdaderamente Libres, Verdades Reveladas, Dimensiones Eternas, episodio 34, Cuerpo Incorruptible. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterioso escondido, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído, en este podcast. Los científicos durante años han usado como ejemplo un método simplificado llamado cerebro triuno. Así, cerebro triuno, para explicar las diferentes funciones del comportamiento humano. Y aunque hoy sabemos que el cerebro es mucho más complejo, este modelo nos ayuda a ilustrar la lucha entre los impulsos, las emociones y el razonamiento. Esta manera en la cual se veían las cosas o se veía el cerebro de una manera científica hace años, nos sirve como un punto de arranque para comprender la forma en la cual la transfiguración ya está operando en cada uno de nosotros. Este modelo de cerebro que descubrió un doctor llamado Paul D. MacLean en la década de los 50 a los 70, llamó el cerebro reptiliano, sistema límbico y neocórtex. Yo sé que usted se está conectando en esta transmisión y usted espera que todo el contexto sea 100% espiritual, pero es importante que nosotros comprendamos cómo Dios a través de nuestro cuerpo ha marcado una línea para que usted y yo podamos ser transfigurados desde nuestro proceso de vida y no del proceso después de la muerte, como por años nos lo hizo creer la religión. Hoy vamos a ver la espiritualidad de una manera profunda, de una manera en la cual nuestro cuerpo, nuestra alma va a tener un encuentro con lo eterno, y ese encuentro con lo eterno comienza aquí. Lo que viene te hará ver la Biblia de una forma diferente. Prepárate para 3 episodios impactantes de Verdaderamente Libres, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas, Cuerpo Incorruptible. ¿Dónde comienza realmente la glorificación?
¿Puede la transformación iniciar en la mente? Cambia tu manera de pensar y de vivir. Neuroplasticidad, epigenética y el poder de la renovación del entendimiento. La malicia corrompiendo el diseño. Cómo el resentimiento, la amargura y las intenciones ocultas alteran la percepción y dañan el propósito. Ciencia, Biblia y revelación profética unidas en una serie que desafiará tu manera de pensar. Esta teoría del cerebro triuno, MacLean propuso que el cerebro humano evolucionó en 3 grandes etapas. Voy a resumirlo de una manera clara para que usted y yo podamos comprender este modelo que se usó para enseñar medicina en los años 50 a los años 70, porque me parece que es una de las explicaciones más sencillas y más comprensibles para el público en general. La neurociencia actual sabe que el cerebro no trabaja en 3 ejes o 3 cajones separados, sino en redes interconectadas hoy en día. Pero esto nos va a servir como ilustración. El cerebro reptiliano es la parte de atrás, por donde está nuestra nuca, hacia atrás, toda esta zona de atrás. Y dentro de esta ciencia, donde dice que es el tronco del tronco encefálico, el cerebelo, los ganglios basales y el sistema automáticos de supervivencia, quiere decir que los primeros hombres, antes de Adán y Eva, me refiero a los primeros hombres que poblaron la tierra, los que nos enseñaron en la escuela, el neandertal, el cromañón, desarrollaron primero esa parte del cerebro que reaccionaba solamente por impulsos. Es la que controla nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, nuestros reflejos y nuestro estado de defensa. Es algo que funciona de una manera involuntaria, no lo diriges con tu mente, es algo que ya está operando en el cerebro. Es lo que te ayuda a que tengas una reacción rápida, es lo que mueve los instintos, es lo que hace que huyas, que corras, que reacciones ante el peligro. Pero esa parte especial del cerebro, esa parte especial en el cerebro, es la que el enemigo constantemente ataca, porque es una zona en la cual nosotros reaccionamos por instinto. Cuando Adán cae, aparece una reacción nueva. Génesis 3:10 dice: tuve miedo. Antes Adán vivía desde la comunión y después empezó a vivir desde la supervivencia. Esto quiere decir que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con un cerebro que no funcionaba desde el instinto. Pero cuando ellos pecan, su cerebro nuevamente es entregado a los instintos. Por eso se escondieron, se protegieron, por eso reaccionaron con temor. Por eso dice la Biblia que tuvieron miedo, porque la caída activó al hombre desde el miedo, pero Cristo vino a activarnos desde la fe. Entonces la parte de atrás es la del tronco encefálico, es la de los instintos, le llaman mente reptiliana. Luego viene el sistema límbico. Participan ahí las emociones, la memoria, la conducta, y ahí es donde respondemos ante el estrés. Ahí hay estructuras como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y todas las regiones relacionadas. Se puede decir que son, cuando te dicen la zona del cerebro derecha y la zona del cerebro izquierda, estas dos áreas controlan estas áreas: las emociones, el apego, los recuerdos, los traumas, los miedos, la ansiedad, todo lo que es la memoria emocional. La amígdala, por ejemplo,
es la clave en el procesamiento del miedo y la ansiedad. Si hacemos una aplicación espiritual, muchos creyentes ya fueron perdonados por Cristo, pero todavía interpretan la vida desde las heridas antiguas. Alguien los corrige, eso quiere decir, alguien les llama la atención y sienten rechazo. Alguien se aleja por un momento o por una circunstancia y sienten abandono. Alguien los confronta y sienten amenaza. Dios les habla, pero lo que Dios les habla lo interpretan desde la culpa. Porque el alma herida interpreta como amenaza lo que Dios está usando como formación. Nuevamente lo voy a repetir. El alma herida interpreta como amenaza lo que Dios está usando como formación. Esto quiere decir que concluimos de una manera incorrecta. No concluimos desde la manera o desde el enfoque divino, sino desde el enfoque almático. Por eso dice en la Escritura que la palabra de Dios viene y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto quiere decir que hace una separación de las emociones con el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. La porción de espíritu, que es la esencia de la vida que Dios puso en nosotros, ahí hay una división para que podamos concluir correctamente. Y número 3, el neocórtex, la corteza prefrontal, que es esta zona de enfrente. Ahí están las áreas del lenguaje, las áreas de creatividad, las áreas de planificación, el razonamiento, el juicio, el autocontrol. Ahí en esta zona es donde se interpreta realmente lo que escuchamos. Si hay espíritu de sabiduría, si hay espíritu de inteligencia, desde esta zona es donde opera. Desde esa área es donde Dios trabaja. Por eso en las ciencias modernas o en las nuevas creencias que manejan incluso la gente que mueve el esoterismo, hablan del tercer ojo. ¿Sí ha escuchado eso? Que dicen que el tercer ojo te abre al mundo espiritual. Y no es que tengas un tercer ojo, es que hay una parte del cerebro que queda en esta zona, que es donde descansa la inteligencia, la sabiduría. Ahí es donde procesamos los juicios. Ahí es donde Dios interviene y es el último filtro que elimina los sentimientos o reacciones emocionales o los instintos. Ahí hay lógica, análisis, decisiones, discernimiento, planificación. Ahí sucede el control de los impulsos. Aunque los impulsos nacen desde acá, aunque aquí están las emociones, realmente el Espíritu Santo de Dios está manteniendo en perfecta paz nuestro cerebro ahí operando. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2: no os conforméis. Por eso dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que no solamente Dios quiere tocar nuestras emociones, Él quiere renovar la manera en la cual nosotros pensamos y procesamos nuestros pensamientos.
Porque si tu mente y mi mente no cambian, vamos a repetir patrones. Vamos a reaccionar igual siempre. Vamos a tomar decisiones desde las heridas. Y vamos a vivir así como Adán cuando se corrompió, desde el miedo. Y el problema del hombre caído es que cuando el hombre cae, esto quiere decir cuando nosotros no nos arrepentimos, o cuando ya nos arrepentimos pero seguimos obrando desde las emociones, se activa esa opresión en la parte de la corteza cerebral, esa zona en el área límbica, y muy poco se activa con la mente renovada de Cristo. Porque a veces es tanto lo que movemos emocionalmente y visceralmente que no dejamos que la sabiduría de Dios, no dejamos que el espíritu de inteligencia decida desde dentro de nosotros. Por eso Dios dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Esto no es una sugerencia, esto es una instrucción espiritual. ¿Amén o no amén? La Biblia nos enseña cómo reeduquemos la mente. Y por eso nos dice la Escritura: enviar todo pensamiento cautivo a obediencia a Cristo. ¿A qué obediencia a Cristo se refiere? A este principio bíblico de Filipenses 4:8, donde nos instruye el mismo Espíritu de Dios a través de las Escrituras a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso dice la palabra de Dios: cambien su manera de pensar y de vivir. Y si profundizamos en esto, estamos hablando de neuroplasticidad, estamos hablando de epigenética, que es cambiar los procesos de nuestra mente a través de la Escritura, a través de la fe, a través de la instrucción de Dios, pasándolo al cuerpo, involucrando la epigenética, la neuroplasticidad, para poder operar en el espíritu y comprender estos procesos de transfiguración. La ciencia lo confirma, porque la neuroplasticidad demuestra que los pensamientos repetidos fortalecen conexiones neuronales. Y ahí usted va a comprender científicamente lo espiritual. Por eso dice la Escritura que nuestra lengua es un pequeño timón que puede o darle dirección al barco o lo puede hundir. Hay padres de familia que cuando ellos batallan en explicarle una tarea a sus hijos, llega un momento donde les dicen: pareciera que no entiendes, ¿estás tonto o qué te pasa? Estás bien burro. No me explico por qué, a quién saldrías tú. Y lo que empieza a suceder en el cerebro a través de la neuroplasticidad
es que la segunda vez que usted se lo dice, usted está grabando en el alma de ese niño, en la mente de ese niño, en los pensamientos de ese niño, incapacidad para estudiar. Eso quiere decir que su incapacidad para dirigirlo está trayéndole a ese niño una incapacidad para desarrollarse. Pero cuando usted, aunque el niño esté batallando, usted le dice: no te preocupes, vamos a repasarlo una vez más. Sé que estás batallando como yo batallé cuando era niño o niña. Yo sé que Dios te va a dar sabiduría. No te preocupes, vamos a buscar la manera en que comprendas esa explicación y vas a poder comprender esa materia o ese tema. Cuando estudies lo vas a entender. Cuando investigues va a ser más fácil que lo comprendas. Lo estamos aplicando en una manera práctica y técnica. Pero ¿qué sucede cuando usted le aplica fe? ¿Podrá usted ser partícipe de crear una nueva generación que no cometa tantos errores como las generaciones de nosotros? ¿Podrá usted como cristiano participar en la transfiguración del pueblo de Dios hoy en día? La palabra de Dios nos enseña que sí, y que es nuestra responsabilidad. Además, el cerebro cambia según aquello en lo que se enfoca continuamente. Así es de que si usted como padre, como madre, como abuelo, permite que sus hijos naveguen deliberadamente por el internet, usted está cediendo la parte de educación que corresponde a la familia, se lo está delegando a un aparato tecnológico. Y se ha vuelto tan permisivo en esos tiempos. Y se lo digo yo, que yo mismo soy creador de inteligencia artificial. Usted permite ya que sus hijos hagan las tareas basándose en Google, en ChatGPT, y usted los está convirtiendo en una generación tan inútil que no va a poder resolver problemáticas en una empresa en un futuro. Si no puede gobernar su mente, si no puede gobernar el hombre su mente, ¿usted cree que existe peligro en que pueda gobernar una inteligencia artificial? Claro. Si hacemos colapsos internos en nuestra propia vida, imagínese los colapsos que puede hacer una persona dañada en su mente a través de las inteligencias que van a seguir creciendo en los siguientes años. Si alimentas el temor, la ansiedad y el rechazo, eso crece. Pero si alimentas la verdad, la fe y la esperanza, eso también crece. ¿Qué es lo que estás permitiendo que crezca en ti? ¿Qué es lo que estás permitiendo que crezca en tus hijos? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que estás permitiendo que crezca en esta generación?
Porque aunque el cerebro tiene múltiples sistemas y redes, la Biblia enseña una verdad eterna. La transformación comienza cuando Dios renueva nuestra manera de pensar. Ahí comienza la transformación. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestra manera de pensar. Pero si usted su manera de pensar se le está cediendo a una tecnología o a alguien más, la transfiguración va a ser cada día o cada vez más difícil que suceda en el hombre actual. Vamos a profundizar más. Pasan los años y hay dos médicos relevantes, un varón y una mujer, Joseph Ledoux y Lisa Friedman. Ellos encontraron que el cerebro funciona mucho más como una red integrada. Ellos dicen, no se gobierna solamente por áreas, todo está interconectado. Dicen, no existe solamente el miedo y que el miedo gobierna todo, sino que a través del miedo puede haber canales que estén contaminando o que estén oprimiendo a una persona. El miedo involucra muchas áreas trabajando. La amígdala, la corteza prefrontal, la corteza prefrontal, el hipocampo, el tronco cerebral, el sistema nervioso autónomo. Esto quiere decir que los dardos de fuego no solamente operan en un área del cerebro, sino que participa todo el sistema. Cuando Adán dijo, tuve miedo, realmente estaba recordando el pecado. Eso quiere decir que una parte del cerebro recordaba el pecado, otra parte del cerebro interpretó la situación, otra parte del cerebro lo hizo que tomara decisiones como la de cubrirse con la higuera, las hojas de higuera, y otra parte del cerebro lo llevó a esconderse. Eso quiere decir que ese espíritu de temor influenció en diferentes áreas de su cerebro y lo llevó a concluir en 5 maneras diferentes, evitando que el espíritu de sabiduría y de inteligencia que ya vivía en él, que ya moraba en él, a través del pecado lo dejó inactivo. ¿Eso podrá suceder actualmente hoy en el hombre? Sí. Pero es que yo ya acepté a Cristo y yo ya fui lavado con su sangre preciosa. Sí, pero si usted sigue con culpa, sí, pero si usted sigue con ansiedad, sí, pero si usted sigue con miedo, está evitando que el Espíritu lo lleve a tomar decisiones correctas. Lisa Feldman, a través de aparatos científicos modernos, descubrió que las emociones son construidas. Ella en un escrito mencionó que las emociones no aparecen automáticamente. El cerebro las construye usando experiencias pasadas, recuerdos, interpretación, cultura y contexto. Eso quiere decir que aunque se alimente igual,
aunque sea de la misma ciudad, aunque ambas personas sean cristianas, tiene que ver mucho con quién se juntan, a quién escuchan, dónde viven, para determinar los patrones de conducta espirituales o emocionales que puede tener una persona. Cuando leí eso, comprendí por qué la Escritura, cuando hace el llamado a servir a Dios, te pide que dejes todo. Te pide que te desprendas del contexto familiar. No que dejes de ver a tu familia, sino que no adoptes en ti las mismas prácticas de error, las mismas equivocaciones, que te alejes de esa influencia, que tú decidas a través del Espíritu Santo, no a través de las emociones. Hay un ejemplo de esto. Son dos personas que reciben la misma noticia. Imagínense dos personas que reciben la misma noticia. Dos mujeres a las cuales les hablan el mismo día los esposos por teléfono y le dice: mi amor, corazón, mi vida, como le dicen, chiquita, gorda, me corrieron del trabajo. Y no me van a dar nada. Imagínense que una entra en pánico, pero una de ellas entra en paz. Y usted va a decir: ¿cómo va a entrar en paz? Quizá ella entiende que hay un proceso que Dios estableció en su esposo para que el ego, para que a lo mejor cosas que él había prometido y no cumplió, se abre esa oportunidad o posibilidad de que encarrile su vida a la voluntad de Dios. Pueden pasar diferentes circunstancias, pero son alimentadas por el contexto. O quizá puede ser una mujer que ni siquiera se congrega en la iglesia, pero tiene una madre, o tiene una abuela, o tiene una vecina que le dice: pase lo que pase, que por años le dijo: usted no se preocupe, hija, pase lo que pase, Dios tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo escuchaba de su mamá, y lo escuchaba constantemente en su vida. Y ahora que hay un momento difícil, ella adopta esa palabra y piensa: quizá la situación diga que no va a haber para la renta, que no vamos a completar, que nos la vamos a ver difícil quizá. Pero yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Dios va a obrar y lo creo. Y lo empieza a creer y Dios obra. Y esto conecta perfectamente con la Biblia. Nuevamente Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hoy en día, después de escuchar esta palabra, usted va a poder comprender cómo obra una de las operaciones del Espíritu Santo a través de la mente del ser humano. Y digo esto porque usted va a poder comprender después de identificar, por ejemplo, si le dijeron algo que lo ofendió o la ofendió. Ya no va a pensar desde aquí,
o desde aquí, desde el sentimiento, desde el estómago, desde el pecho, usted va a poder identificar dónde y por qué me dolió lo que me dijo. Y si usted dice, no, pero yo qué esperanzas que voy a estar aguantando lo que... Vas a ver, es esta área de mi cerebro. El instinto. El instinto es defenderte. El instinto es atacar. El instinto es devolver lo que te dijeron, que le duela más a ella o a él lo que a mí me dijo. Va a poder identificar y va a decir, aquí en los instintos, aquí en la corteza cerebral, es donde el enemigo me está aventando los dardos de fuego. Pero si usted empieza, no, pero es que como cuando yo era niña y también era así mi mamá conmigo, vas a ver que es en esta área. O sea que un tornillito anda ahí cascabeleando. Y cuando usted sienta eso, va a saber dónde está esa operación. Ahora usted va a saber cómo va a orar. Señor, que tu sabiduría, que tu inteligencia traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo pensamiento lo envío cautivo a obediencia a Cristo. Para los que están en Spotify, mientras digo esto, estoy tocando mi mente. Todo pensamiento, y toco la parte de atrás, de los lados, lo envío cautivo a obediencia a Cristo. Espíritu Santo, a través de tu espíritu de inteligencia, de sabiduría, enséñame, ayúdame a tomar decisiones dirigidas por ti. Mire, hasta está aprendiendo a orar de una manera donde equilibramos ciencia, espiritualidad y sobre todo dirección de Dios. Dios no solo cambia circunstancias, primero cambia interpretaciones. Escuche eso. Dios no solamente cambia circunstancias, cambia interpretaciones. Lo que hoy estamos haciendo a través de esta predicación es enseñarle a interpretar correctamente cómo las emociones que son sembradas por esos dardos de fuego, usted pueda llevarlos cautivos a obediencia a Cristo, pero entendiendo, comprendiendo todo el proceso que sucede. Porque este proceso, llevándonos a la sabiduría, eso es transfiguración. Realmente ahí es cuando cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Realmente nuestras decisiones nos llevan a un cambio de vida, a una transformación. Y no solamente por lo moral, porque antes entendíamos esta porción de cambia tu manera de pensar y de vivir, lo llevábamos solamente a la moralidad. Y eso es correcto, pero esto es más allá de lo moral. Es más allá de lo que puedes o no puedes hacer, de lo que debes o de lo que no debes hacer. Esto es más allá, porque es hacer la voluntad de Dios en todas las áreas. Filipenses 4:8 ahora cobra más sentido. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensar. Además de hacer esa oración, yo empiezo a pensar, ahora nuevamente en neuroplasticidad, empiezo a pensar todo lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir? Si hacemos ese ejercicio hoy en día y usted tiene ahí su celular a la mano donde anotar o una libreta, quiero que me ayude escribiendo algo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Algo que en su vida es verdadero. A lo mejor usted dice, yo soy bien sincera con tal hermana, con tal comadre. Es verdadero el amor que tengo para con mi hija tal.
Yo amo a mi esposa o a mi esposo. Es algo verdadero, lo escribo. Y pienso en ello. Y pienso en ello. Todo lo honesto. Ahí es donde usted empieza a pensar: he tenido muchas oportunidades de agarrar dinero que no es mío, pero yo no lo he hecho porque yo soy fiel a Dios. He sido honesto, he sido honesta. No he mentido a mis clientes. Y empiece a pensar todas esas veces que usted ha sido honesto, honesta, porque la Biblia dice: en eso pensad. Todo lo justo, porque tendemos a pensar solamente en lo injusto. ¿Sí se ha dado cuenta? Y más cuando vemos el Facebook o el TikTok, puras injusticias ve uno. Pero la Biblia nos enseña a pensar en todo lo justo. ¿Qué es todo lo justo? Si usted vio o supo de alguien que le retribuyeron su trabajo, alguien que le devolvieron algo que le robaron, piense en eso. Todo lo puro. ¿Qué es todo lo puro? Las veces que Dios le ha hablado y la ha abrazado. Las veces que con ese amor sincero Dios ha estado ahí con usted. Piense en eso. Piense en todo lo amable. Acuérdese la vez que me recibió tal persona con un abrazo, la vez que mi esposo o mi esposa me abrió la puerta, la vez que me dio la mano una persona desconocida para subir una banqueta. Piense en todo lo amable. Piense en todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es esto de lo de buen nombre? Cuando alguien dice: esta persona realmente es cristiana, esta persona es honesta, esta persona es sincera. Y si alguien a usted se lo ha expresado, en eso piense, gracias Dios, porque cuando esta persona me dijo y reconoció esta parte donde yo me he esforzado para hacer de esta manera, en eso piense. Y luego dice: y si hay virtud alguna. ¿Qué es virtud? Escuche esto. Ya lo vimos en 4 predicaciones. La virtud es poder. Dijo el Señor Jesús: ¿quién sacó virtud de mí? Ahora yo le pregunto: ¿quién saca virtud de usted? ¿Quién ha sacado virtud de usted? La virtud en el ser humano puede ser gracia, puede ser bondad. La virtud la pudo haber sacado de usted un niño. La virtud, para que usted la identifique, es cuando usted dice: esa persona me saca algo, un sentimiento muy bonito, saca algo de mí. Eso mismo sintió el Señor Jesús, pero en poder, cuando esa mujer tocó el borde de su vestidura, el borde del manto. Sintió algo, alguien sacó algo de mí. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. No sé qué tiene esta persona, pero saca algo de mí. En eso piense. ¿Alguna alabanza? En esto pensar. ¿Qué quiere decir si alguna alabanza? La mente del cristiano luego piensa: el canto que me gusta. No. Aquí está hablando de una alabanza. Cuando usted le ha dicho: qué bonita te ves, qué bonita sonrisa tiene usted, me sorprende, usted es buena persona. O le dicen como la canción: qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Cuando su esposo la ha alabado, cuando su esposa lo ha alabado y le dice: qué hermoso viejo tengo, que no deja los calcetines tirados donde quiera.
Piense en esa alabanza, dice la Biblia, piense en todo esto. De una manera muy sencilla, hasta cómica, le estoy compartiendo cómo cambia eso. Ya llevamos cautivo todo pensamiento. Y ahora tómese unos minutos para pensar en todo lo que nos enseña Filipenses 4:8. Pero hágalo en ese momento, porque si no hace ese intercambio, solamente se queda en una petición o en un deseo. Pero cuando cumplimos ese ciclo y luego callamos para escuchar a Dios, realmente eso es comunión con Dios. Realmente eso es transfiguración. Ahora, ya no vamos a hablar de otros médicos, vamos a hablar de Gilgal. Si nosotros hablamos de un modelo para poder comprender cómo trabajan estas redes juntas, estas redes que trabajan juntas son memoria, emoción, razonamiento, percepción, atención y conciencia. Nuevamente, memoria, emoción, razonamiento, percepción, atención y conciencia. Estas redes dentro de nuestro cerebro son canales por los cuales nosotros podemos concluir correctamente si pedimos a Dios sabiduría, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Y estas son 6 funciones principales de nuestra mente. Si usted no tiene hoy dónde anotar, puede hacerlo al escuchar la grabación. Voy a hacerlo de una manera sencilla. Memoria. La memoria es la que guarda experiencias y recuerdos. Dios constantemente le decía al pueblo de Israel: acuérdate, acuérdate. Y es que la memoria puede guardar heridas o promesas. ¿Qué quiere decir en neuroplasticidad espiritual? Que cuando haya heridas en su corazón, sustitúyalas por promesas de Dios. Acuérdese lo que Dios le ha prometido. Acuérdese de ello. Llene su memoria de promesas de Dios, sustituyendo esas emociones. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy triste y abatido, voy a buscar promesas de felicidad, de bendición, de prosperidad. Número 2, emoción. Esto es lo que sentimos frente a una situación, sea la que sea. Las emociones son buenas si obedecen al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si te hirieron y te dio sentimiento y tienes ganas de llorar y tú eso lo conviertes en un clamor a Dios, y en vez de decirle: Señor, me duele lo que me dijo, le dice: Señor, sana mi corazón. Señor, transforma la mente de esa persona para que no siga hiriendo a otras. Se convierte en un clamor.
esa emoción se transforma en un clamor. Número tres, razonamiento. Analiza información y toma decisiones. Invite al Espíritu Santo. Pida que haya sabiduría e inteligencia en sus y mis razonamientos. Porque allí en los razonamientos puede llegar a habitar el discernimiento. Allí es donde se evalúa. Allí es donde se compara. Allí es donde se concluye correctamente o incorrectamente. Señor, te entrego mi razonamiento para que sea tu razonamiento en mí, a través del discernimiento de tu espíritu de sabiduría y de tu espíritu de inteligencia. ¿Qué número voy? 4, ¿verdad? 4, percepción. Y aquí está tremendo. Percepción es la forma en la que interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir lo mismo y entenderlo diferente. Esto quiere decir que la percepción es la manera en la cual el cerebro interpreta lo que sucede en el alma. Y la percepción puede ser contaminada si no ponemos atención a esto. Hay personas que confunden el discernimiento con percepción. Hay gente que dice: no me gusta esta persona, siento que tiene algo. Hay veces que la percepción es porque te cae mal, o porque viste que actuó de una manera que tú consideras que no es la correcta, y tienes una percepción mala o buena de alguien. Pero el discernimiento, esto quiere decir cuando la percepción es gobernada por el Espíritu Santo, la percepción te dice: percibo algo. Ya no dices percibo algo, ahora dices percibo el coraje que tiene esta persona hacia esta situación que vivió de niña. O sé que esta persona vino pensando esto y esto. El discernimiento te indica qué es lo que hay detrás de cualquier pensamiento, persona, circunstancia. Atención, la número 5 es atención. La atención prácticamente es cuando dice la Escritura: en esto pensad. ¿Dónde estás enfocando tu pensamiento? ¿A dónde estás canalizando lo que estás sintiendo o pensando? Por ejemplo, cuando sentimos mucho coraje por algo que te dijeron o te hicieron, alguien generó mucho coraje. Si tú dices: uy, me da tanto coraje que veo a esa mujer o a ese hombre y siento que se me retuercen las tripas, tu atención
está enfocada en el sentimiento. Y si la emoción se enfoca en el sentimiento, se te puede hacer una úlcera o un tumor o un quiste. Porque con ese poder, con esa virtud mala, o sea, ya no es algo bueno que te sacaron, sino es algo malo que te sacaron, y lo produjiste dentro de ti, va a ser una acción dentro del cuerpo. Pero si tú ese coraje que sientes, que es virtud también, pero no una virtud buena, es poder, y tú le dices, siento, cada que la veo o lo veo, siento que se me retuercen las tripas. En lugar de decir eso, dígale, Señor, y este sentimiento que tengo que se me retuerce en las tripas, yo sé que no va a generar nada en mi cuerpo, ni úlceras, yo te entrego este coraje, yo lo pongo en tus manos. Y no para que se lo lances a la persona que me lo provocó, porque ese es otro cuento también. Yo te lo entrego a ti, Señor. Santifica ese poder que salió dentro de mí, que eso no caiga en mis hijos ni en mi familia. Pero yo sé, Señor, que tú, siendo todopoderoso, como es algo que ya salió de mi corazón, yo sé que tú lo vas a implementar, tú lo vas a poner en el lugar que corresponde. No se meta en problemas, en decisiones de y lo envío y lo lanzo allá no sé dónde. No, hombre, hermano, entrégueselo a Dios, sencillito. Ya cuando entra conocimiento de guerra espiritual real, ya hablaremos de otros temas. Pero en lo básico es, entrégueselo a Dios. Y número 6, la conciencia. La conciencia es el Espíritu Santo obrando en ti y en mí. Y eso lo tenemos desde niños, obrando en nuestra mente. Pero luego, cuando somos adolescentes, empezamos a ignorarlo e inactivarlo. Es más, el ser humano siempre dice, escuchas que dicen, es que déjalo, está chiquito. Y usted dice, ¿cuál chiquito? Si ya entiende lo malo y lo bueno. Lo que usted está diciendo es, ya tiene conciencia. Hoy en día la conciencia se despierta desde muy temprana edad. Antes la conciencia se despertaba más tarde. Esa parte de la conciencia es realmente algo que ya estaba en el hombre, pero que la serpiente vino a querer contaminar y le dijo, fíjate, si tú comes de este árbol vas a saber lo bueno y lo malo. Eso quiere decir que la conciencia puede estar contaminada también. Pero cuando usted tiene una buena conciencia, esto quiere decir, piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, va a concluir, su conciencia es correcta. Si hacemos un resumen profético, la memoria es lo que recuerdas, la emoción es lo que sientes, el razonamiento es lo que decides, la percepción es cómo interpretas, la atención dónde te enfocas, y la conciencia lo que sabes que es correcto. Me enfoco en lo que es correcto. Mi conciencia no se enfoca en lo malo, en el qué va a pasar malo, si lo voy a lograr o no.
Se enfoca en lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo. Se enfoca en todo va a salir bien porque estoy en Dios. Hablemos de revelación. Cuando Dios renueva la mente, realmente, cuando dejamos que Dios renueve nuestra mente y hacemos este proceso práctico que le estamos compartiendo hoy, iglesia y amigos que nos escuchan, realmente se sana la memoria. Se ordenan las emociones. Se ilumina el razonamiento. Se corrige la percepción. Se dirige la atención y se sensibiliza la conciencia. Se sana la memoria, se ordenan las emociones, se ilumina el razonamiento, se corrige la percepción, se dirige la atención, se sensibiliza la conciencia. Y entonces, y solo entonces, el Espíritu Santo de Dios vuelve a gobernar y el alma se alinea y el cuerpo comienza a manifestar el diseño de Dios. Y todas interactúan continuamente. Y entonces el Espíritu Santo transforma la manera de interpretar la realidad. Voy a decirlo de una manera práctica. Lo que acabo de compartirle hoy es cómo poner a operar la fe. Es cómo poner a operar la fe. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, todavía no estamos hablando de la manera de vivir. Fíjese, solo con la manera de pensar, cambiándola, el Espíritu Santo transforma la manera en la cual interpretamos la realidad. Interpretar la realidad es que lo que tú ves como materia, realmente lo estás viendo desde el Espíritu. Lo que estás viendo como materia, lo estás viendo en el Espíritu. Los que tuvimos la oportunidad de ver este lugar cuando no había nada, hoy podemos ver atrás de la materia. Ahora véase usted cuando no había nada. Eso quiere decir, desde el momento en el cual usted entró al óvulo de mamá, cuando empezó el proceso de formación, o vaya más hacia atrás, cuando en el libro de Dios su diseño se plasmó por escrito, y dice la Escritura que su embrión vieron los ojos de Dios. Estamos viendo detrás, pero muy detrás de la materia. Ni siquiera está usted partiendo desde el diseño perfecto de Adán. Usted está partiendo desde su diseño perfecto en el libro de Dios. Ya no está diciendo yo vengo de Adán y Eva, yo no vengo del mono, yo vengo de Adán y Eva. No, hombre, hermano, andamos mucho más allá de que si el mono o Adán y Eva. Usted está plasmado en el libro de Dios. Eso dice la Escritura.
Y su embrión, eso quiere decir, antes de que empezara a formarse, Dios ya lo había diseñado, Dios ya me había diseñado, y desde ahí parte nuestra materia. La mente renovada reorganiza patrones. O para ser más claro, las mañas que ya traemos arrastrando, las costumbres malas, son reorganizadas y ahora son patrones renovados por el Espíritu de Dios. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, las decisiones cambian, la vida cambia. Porque el Espíritu Santo transforma la manera de interpretar la realidad. Y aquí está uno de los misterios más profundos de la vida cristiana. La transformación no comienza cuando cambian las circunstancias. Y es que el cristiano se espera hasta que cambien las cosas. Cuando me vaya bien, entonces voy a decir que Dios está conmigo. La transformación comienza cuando cambia la interpretación. Nuevamente hablemos de la neuroplasticidad. La mente renovada reorganiza patrones. El cerebro crea nuevas conexiones. Eso quiere decir que cuando usted dice 10 de mayo, ya no piensa en ya mi mamá partió con el Señor, qué tristeza que ya no esté, o no, pues mi mamá me maltrataba. Ya no piensa en eso. Ahora piensa en 10 de mayo y piensa en cómo Dios le ha demostrado su amor a través de una mujer. Sea mamá, sea una vecina, sea una hermana en Cristo, Dios le ha demostrado su amor a través de alguien. Y ahora el 10 de mayo no lo ve como una herida, ahora lo ve como una manera de sanar a alguien más. Ahora usted piensa en 10 de mayo y piensa, voy a buscar a quien abrazar. ¿Qué niña, qué niño no tiene el abrazo de una mamá que yo se lo puedo dar en Dios? Va a crear nuevas conexiones muy alejadas del dolor y del trauma. Va a abandonar patrones antiguos. Es que yo siempre, cuando pensaba en Día del Padre, pensaba en depresión y en encerrarme. Es que desde que ya no están mis abuelos o alguno de mis padres, yo pienso en diciembre, pienso en que ni quisiera que vinieran a mi casa. Ahora usted va a esperar nuevamente esos días para demostrarle el amor de Dios a alguien más, creando nuevas conexiones, fortaleciendo nuevas rutas mentales. Va a cambiar su lenguaje espiritual, reemplazando mentiras, poniendo verdades arriba de todo eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Van a cambiar los pensamientos. Antes, no puedo, nadie me quiere, siempre fracaso, a mí siempre me va mal, Dios me abandonó. Ahora, todo lo puedo en Cristo, soy amado por Dios, tengo un propósito de Dios, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Las emociones cambian cuando cambian los pensamientos. Antes, miedo, ansiedad e inseguridad. Ahora, paz,
confianza, esperanza. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, emociones y pensamientos. Las decisiones cambian. Antes huías, reaccionabas, te escondías, pero ahora avanzas, obedeces, confías. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová, confía en Él, confía en Él con todo tu corazón, fíate de Él. Pon todas tus emociones en Él. La confianza, la esperanza, el amor. Y ahí es cuando cambian los hábitos, cambian las relaciones, cambia el carácter, el temperamento, el destino. Porque el Espíritu Santo no solo quiere cambiar lo que te rodea, Él quiere cambiar la manera en que interpretas lo que te rodea. Si cambia tu interpretación, cambia tu percepción. Si cambia tu percepción, cambian tus emociones. Si cambian tus emociones, cambian tus decisiones. Si cambian tus decisiones, cambia tu vida. Voy a cerrar con esto. La transformación no ocurre cuando Dios cambia tus circunstancias. Ocurre cuando Dios cambia la manera en la que ves tus circunstancias. El Espíritu Santo renueva la mente, reorganiza patrones, transforma pensamientos, sana emociones, dirige decisiones y finalmente revela en la tierra el diseño que Dios puso en ti. La caída no solamente dañó el cuerpo, dañó la manera en la que el hombre interpreta la realidad. Y la restauración comienza cuando Dios renueva la percepción. No vemos las cosas como son, muchas veces las vemos como hemos aprendido a interpretarlas. Por eso Cristo, además de salvar almas, vino a restaurar nuestra mente para que volvamos a ver la realidad desde la verdad de Dios. El Señor nos envía a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Y el óvulo parental, el sistema límbico, el tálamo, la glándula pineal, todo esto se regula en el nombre de Jesús y podemos llegar realmente a la mente del Señor Jesucristo. Va a haber una segunda parte. Solamente vamos a cerrar. Antes de cerrar, quiero dejar muy clara esta frase que contiene una revelación profunda que le invito a analizarlo en casa. El espíritu del hombre recibe la señal del cielo. El alma la procesa. El cerebro la traduce y el cuerpo la manifiesta en la tierra. Espíritu igual a conexión, alma igual a interpretación, cerebro
igual a ejecución física y cuerpo igual a manifestación visible. Por eso la transformación empieza renovando la mente, porque si el alma interpreta mal, el cuerpo manifestará miedo. Pero si el alma se alinea a Dios, el cuerpo manifestará obediencia, paz y propósito. Que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos. Que tu verdad, Señor, reemplace toda mentira en nuestro cerebro. Y que tu paz reemplace todo temor. Y que tu gloria, Señor, transforme nuestro cuerpo y los procesos de pensamiento. Señor, comienza hoy transformando nuestro entendimiento. Pedimos en el nombre de Jesús. Esto fue el episodio 34, Cuerpo Incorruptible, verdaderamente libres, misterios revelados, dimensiones eternas. Y recuerda, la caída afectó tu percepción, pero Cristo vino a restaurar tu mente, transformar tu vida y prepárate para la gloria eterna que ha comenzado hoy. Que Dios te bendiga. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast.